Bueno, pues hoy otra vez me preguntaban cuál es el título de la predicación. Ya se lo saben, ¿verdad? Vamos a hablar por última semana de la santidad. Les soy sincero, hermanos, este tema lo empecé a estudiar, como les decía la otra vez, hace meses, pero me han dado ganas de no parar. Sinceramente, me dan ganas de seguirme de frente. Hay tanto y tanto y tanto que decir. Decía nuestro hermano Enrique hace rato acerca del reino de Dios, que hay una abrumadora cantidad de información en la Biblia acerca del tema del reino de Dios. Por supuesto, sí, es cierto. Nos dio un dato muy interesante: el 86% de los libros de la Biblia hablan del reino de Dios, ¿verdad? Así que imagínense. Pues yo creo que el tema de la santidad de Dios no se queda atrás, por mucho tal vez. Y es que si uno empieza a considerar las diferentes acepciones del término santidad que aquí hemos estado hablando, pues empiezan a multiplicar. O sea, no solo las ocurrencias de los términos santo o santidad en la Escritura en referencia a Dios, sino lo que significa que Él sea santo. Y yo creo que para este momento todos ya deberían saber lo que significa que el Señor es santo. Al menos una de las definiciones es su majestuosa pureza, extraordinariamente puro. No hay rastro, no hay signo de maldad en Él, no hay nada de maldad en nuestro Dios. Totalmente distante del pecado. Por eso es que también cuando hablamos de la santidad de Dios hablamos de distancia. Estamos hablando de que Él está apartado del pecado. ¿Recuerdan que el término santo les expliqué? En el idioma hebreo quiere decir cortado, separado de otra cosa, como cuando se corta un fruto. Y ahí es donde empiezo yo a reportarles qué es lo que andaba haciendo yo ayer. Ayer me invitaron hace mucho tiempo a estar en una reunión de pastores y sus esposas y llevar la palabra de Dios para los hermanos y las hermanas. Así que me dieron a predicar 2 veces aquí cerquita en Toluca. Y gracias a Dios, hermanos, fue un tiempo bien bonito. Le doy muchas gracias al Señor porque me reencontré, sin saber que así iba a ser, me reencontré con alumnos del Seminario Teológico Bautista de México, de Lomas Verdes. Y entonces cuando los vi dije, mira hasta dónde vinieron a parar. Ellos temblaron porque pensaron que iba a ser examen. Pero no, les dije, ese tiempo ya pasó. Ya están en la gracia, no en la ley. Pero sí los pude saludar y por la gracia del Señor tuvimos la bendición de convivir y llevé la palabra del Señor. Usted sabe, ¿verdad? Es difícil, para mí muy difícil hablar del matrimonio. ¿Cómo si es tan difícil? No es cierto. Hombre, pues si nada más se trata de decir lo que el Señor ha hecho y luego, por supuesto, la palabra del Señor. Y le comento eso porque en el lugar donde estábamos, casa de un hermano de allá, tiene árboles frutales. Y me dice, tenía uno ahí que estaban, mire, el árbol de pera estaba cargado. Pero ya las ramas hasta de esas que se están enchuecando así, de que ya tienen tantas. El ciruelo, pues hubo hermanos que sacaron bolsita y él les dijo, sí, adelante. Y pues se llevaron ahí sus kilitos de ciruelas porque ya estaban. Y luego otro que me llamó mucho la atención es el de capulín. ¿Sabe los frutitos esos negros chiquititos que tienen una semillota? O sea, se le come bien poquito, pero está bien rico. Y entonces le dije, ¿este qué es, hermano? Yo imaginaba, pero pues no quise hacer el oso. Más vale preguntar, ¿no? Capaz que digo, este es capulín. Me dice, no, ¿qué le pasa? Entonces le digo, ¿y este qué es? No, pues es capulín. Y le estaban todos los frutitos, muchos, pero todos estaban amarillos. Y le digo, todavía les falta, ¿verdad? Dice, no, ya deberían estar, pero no hay agua. Entonces, como no ha llovido y pues tampoco hay mucha agua, no pienso estarla desperdiciando en regar, mejor ahí cuando llueva que den. Y le dije, este sí está bueno, uno pero bien negro. Me dice, pues agárrelo. Y pues bueno, ¿verdad? Y agarré el capulincito. Y confirmé que allí en casa de todos ustedes, es casa de todos, ahí donde vivimos. Nomás no lleguen en bulto porque no caben. Pero es casa de todos. Allí al interior de la unidad habitacional hay un árbol de capulines.
y lo confirmé porque se ve igualito, las hojas igualitas, pero el de la casa ya se cayeron. El otro día le dije a mi reina, había un chorro de capulines tirados. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, nosotros vivimos muy cerquita de Xochimilco y la tierra ahí es muy fértil. Allá hasta se le cae el chicle y sale un árbol de chicles. Ahí todo se da, hermanos, todo de la semilla que plantan, todo sale. Apenas llovió el otro día poquito y lo que era pura tierra ya está medio reverdeciendo, ¿verdad, reina? Ahí en las áreas verdes. Pero ¿cuál es la diferencia de ese árbol de capulines que ya hasta los tiró y que nuestros vecinos, pues yo pienso, ¿verdad?, que están tan acostumbrados que nadie los levanta? Había una matazón de capulines allí aplastados y aquel árbol no. Bueno, nosotros vivimos cerca de Xochimilco, como ya le dije, pero también allí en el área donde está la unidad, dicen que cuando se construyó para meter los cimientos había mucho problema porque apenas rascaban y el agujero se llenaba de agua. Hay mucha agua subterránea allí. De hecho, hay un pozo de la unidad. No me envidie, pero pues hay mucha agua, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Pues las condiciones, depende de quién esté cerca. Depende de dónde esté cerca. Aquel árbol de capulincitos, pues si no cae agua pronto, si no es regado pronto, todo ese fruto se va a echar a perder, no se madurará. Cuando este otro ya. Hoy quiero invitarle a que vaya, por favor, a la profecía de Isaías. Particularmente en el capítulo 57, perdón. Pero quiero que vaya a el capítulo 57 y escuche la lectura que voy a hacer. Porque por contexto yo quisiera leer mucho más. Solo voy a leer algunos versículos salteaditos, le voy a ir diciendo. Usted recuerda quién fue el profeta Isaías, ¿verdad? Tiene idea de quién fue porque hace 15 días lo mencioné también. Solamente que hoy le quiero dar, como hoy sí me voy a estacionar solo en Isaías, hoy sí le quiero dar unos pocos más datos de este profeta del Señor, quien seguramente usted recordará que era un hombre de buena jerarquía entre el pueblo. ¿Por qué sabemos eso? Porque tenía acceso a los reyes y a los sacerdotes. Entonces alguna posición acomodada dentro de la sociedad judía sí tenía. En la gracia del Señor le permitió profetizar largamente. Él profetizó durante los reinados de 4 reyes diferentes. Su profecía estuvo dirigida a Jerusalén y en general a Judá. Los reyes a los cuales profetizó fueron Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Y cuando escucha esa lista dice, pues más o menos, ¿verdad? Acuérdese que el profeta Isaías le fue dada la comisión de predicar, pero a sabiendas de que la mayoría no le iban a escuchar, que iban a rechazar su mensaje. Este pueblo va a endurecer su corazón, se van a tapar los oídos, no te van a escuchar, y por eso su ministerio es comparado después por los evangelistas con el del Señor Jesucristo, puesto que citan esas mismas palabras que Dios le dijo a Isaías. Pues aunque profetices, no te van a oír. El plan del Señor estaba determinado. Isaías es parte de los profetas mayores en nuestras Biblias, este grupo de profecías que son más largas que las demás, por eso se les llama mayores, no en importancia, sino en contenido, tienen más contenido que los otros. De hecho, Isaías tiene tanto contenido que nos es difícil bosquejarlo. Sacar un bosquejo sería una locura. Gracias a Dios por quienes ya lo han hecho, porque hay que ir estudiando pasaje por pasaje y luego dividir en secciones. Se lo voy a poner fácil. Los primeros 39 capítulos son advertencias y promesas. Los siguientes capítulos del 40 al 66 también son advertencias y promesas. Va a decir, pues entonces ¿para qué lo divide? Porque hay un desequilibrio en ambas partes. En el capítulo 1 al 39 abundan
las advertencias, las amenazas y un poquitín de promesa, de esperanza. Pero del 40 al 66 es al revés. Lo que abunda es la esperanza y la promesa y disminuyen las advertencias. Pero están mezcladitas. Por eso es que al leer estos textos, voy a leer todo el 57 y algunas partes del 58, usted va a encontrar ambas posiciones, la posición de advertencia y la posición de promesa. Dice Isaías 57, por supuesto, si tiene oportunidad de ponerse de pie, hágalo, ¿verdad? Para la lectura de la palabra de nuestro Dios. Isaías capítulo 57. El justo perece y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos son arrebatados sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo y entra en la paz. Descansan en sus lechos los que andan en su camino recto. Mas vosotros venid acá, hijos de hechicera, descendientes de adúltero y ramera. ¿De quién os burláis? ¿Contra quién abrís la boca y sacáis la lengua? ¿No sois vosotros, hijos de rebeldía, descendientes de la mentira, que ardéis con pasión entre los robles, bajo todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en las quebradas, debajo de las hendiduras de las peñas? Entre las piedras lisas de la quebrada está tu parte, ellas son tu suerte. También para ellos has derramado libación, has ofrecido ofrenda de cereal. ¿He de aplacarme con estas cosas? Sobre un monte alto y encumbrado has puesto tu cama. Allí también subiste a ofrecer tu sacrificio. Y detrás de la puerta y del umbral has puesto tu señal. En verdad, bien lejos de mí te has descubierto y has subido y ensanchado tu cama. De ellos has logrado pacto a tu favor. Has amado su cama, has contemplado su virilidad, has ido al rey con ungüento y has multiplicado tus perfumes, has enviado tus emisarios a gran distancia y los has hecho descender al Seol. Te cansaste por lo largo de tu camino, pero no dijiste no hay esperanza, hallaste nuevas fuerzas, por eso no desfalleciste. ¿Y de quién te asustaste y tuviste miedo cuando mentiste y no te acordaste de mí ni pensaste en ello? ¿No es acaso porque he guardado silencio por mucho tiempo que no me temes? Yo declararé tu justicia y tus hechos, pero de nada te aprovecharán. Cuando clames que tus ídolos te liberen, pero a todos ellos se los llevará el viento, un soplo los arrebatará. Pero el que en mí se refugie heredará la tierra y poseerá mi santo monte. Y se dirá, construid, construid, preparad el camino. Quitad los obstáculos del camino de mi pueblo, porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Porque no contenderé para siempre ni estaré siempre enojado, pues el espíritu desfallecerá ante mí y el aliento de los que yo he creado. A causa de la iniquidad de su codicia me enojé y lo herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió desviándose por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero los sanaré. Lo guiaré y le daré consuelo a él y a los que con él lloran, poniendo alabanza en los labios. Paz, paz al que está lejos y al que está cerca, dice el Señor, y yo lo sanaré. Pero los impíos son como el mar agitado que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Continúo con algunos versículos del capítulo 58, de hecho los primeros 2 y luego otros. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubieran abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Paso al versículo 6. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo.
No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez delante de ti. Irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Versículo 9 y 10 para finalizar. Entonces invocarás y el Señor responderá, clamarás y Él dirá, heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, y si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Hasta ahí la lectura. Y vamos a orar. Nuevamente, Señor, otra vez. Siempre lo hacemos al abrir tu palabra, ya sea en lo privado o aquí, juntos como familia. Necesitamos de tu dirección. Por eso oramos, Señor, para pedirte que tu Santo Espíritu nos dirija, nos enseñe, selle las palabras de tu Escritura en nuestro corazón, para que domine nuestro entendimiento de la vida, nuestra interpretación de lo que sucede a nuestro alrededor y podamos tomar decisiones de acuerdo a tu santa palabra, a tu santa voluntad, para tu gloria. Para que nuestras emociones, sentimientos, Señor, sean traídos también a la cautividad de Cristo y entonces, ejerciendo el dominio que tu Santo Espíritu da, la templanza que da tu Santo Espíritu, enfrentemos cualquier situación de una manera que te honre. Tanto aquellas que nos provocan risas y alegría como aquellas que nos ponen a pensar y nos ponen serios, como es la enfermedad y la muerte. Pero tú eres suficiente, Señor, y tu palabra es suficiente y por eso venimos a ti. Que haga aquello para lo que le enviaste en mí, en mis hermanos y hermanas. Amén. Tome su lugar, por favor. Tiempos de prosperidad y de abundancia bajo Usías, tiempos turbulentos con Acaz, con Jotam, y luego un gran avivamiento en tiempos de Ezequías. Todo eso le tocó a este profeta. Isaías quizá es uno de los profetas de la Escritura que más me gusta leer. Es uno de los 66 libros favoritos que tengo en la Biblia, pero es uno de los que más me gustan leer. Y es que Isaías, su mensaje va de extremo a extremo de la historia, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, y por supuesto habla del ministerio terrenal, su nacimiento, incluso de nuestro Señor Jesucristo, de su pasión, su muerte y luego su reino milenario. Isaías, le dicen, es el profeta evangélico. Habla de los temas que habla el evangelio. Bien podría ser considerado entonces el profeta evangélico. Yo le dije que a partir del capítulo 40 y hasta el final hay todavía más menciones de esperanza, promesas de parte de Dios para su pueblo que amenazas por su pecado. Sin embargo, el texto al que yo le llevé en el capítulo 57 es uno de esos que ponen a temblar. Está fuerte, está fuerte. Empieza con una mención de la paz que Dios da a los justos, a los que andan en sus caminos. Usted lo leyó allí, los piadosos, el justo es mencionado allí. Ellos son arrebatados del mal y descansan en sus lechos. El destino del hombre justo, el que ha sido justificado por Dios, no el que es perfecto y totalmente santo. El que ha sido justificado por Dios es que un día, cuando el Señor decida llevarle a su presencia, será arrebatado del mal. Y de esta vida donde está rodeado de malvados y de mal, será llevado a descansar en la presencia del Señor. Por eso dice, descansan en sus lechos. El justo es atormentado como Lot, que era atormentado mientras vivía en aquellas ciudades pecaminosas. El justo es atormentado por el mal que le rodea, pero un día descansará de ver tanto mal cuando vaya en la presencia del Señor. Así empieza el capítulo 57. Pero luego tiene palabras muy diferentes. Usted escuchó ¿para quién? Para los hijos de hechicera. Eso significa que el Señor estaba denunciando la práctica de magia oculta, de oscurantismo dentro de su pueblo.
Yo le dije, Isaías predicó a Jerusalén y en general a Judá. Él estaba en este texto hablando de ellos. Ustedes se han ido a practicar el oscurantismo, la magia negra. El versículo 4 dice, ¿de quién se burlan? ¿Contra quién habla su boca y le sacan la lengua? No lo voy a hacer, pero usted sabe que sacar la lengua es una actitud burlona. El Señor está denunciando el cómo en contra de su profeta Isaías y los contemporáneos de Isaías y de los hombres justos, piadosos mencionados arriba, que todavía quedaban entre el pueblo, los demás se burlaban contra el mensaje de Dios, contra los mensajeros de Dios y contra los que procuraban ser fieles. Había ya un cinismo en el pueblo de Israel, puesto que habían depositado sus corazones, su esperanza de su corazón en los ídolos y en las figuras hechas por mano de hombre. Dice ese mismo versículo 4, ¿no sois vosotros hijos de rebeldía? Usted acuérdese que este es un hebraísmo. Decirle a alguien que es hijo de hechicería quiere decir que es un practicante de tal cosa. Es decir, alguien que es hijo de rebeldía es decirle que es practicante. El apóstol Pablo escribió así en Efesios capítulo 2, y éramos como todos los demás hijos de desobediencia. Es un hebraísmo, es una manera de decir lo que te domina es tu desobediencia. Entonces está utilizando una frase muy hebrea para denunciar el pecado de rebeldía. El rebelde, a diferencia del que peca por desconocimiento, el rebelde peca con pleno conocimiento. Este pueblo había recibido la ley de Dios. Este pueblo había tenido siervo tras siervo tras siervo de Dios desde que nacieron como nación. Y el primero en la lista era Moisés. Así que habían estado pecando con conocimiento. Ellos sabían. Por eso, ¿se acuerda que yo le leí hace como 2 semanas la carta a los hebreos en el capítulo 10? A los hebreos, o sea, también judíos como estos, receptores de esta profecía, donde les dije, bueno, dice el escritor de Hebreos, el que peca, peca con conocimiento, contra el conocimiento de la verdad. Ya sabes el estándar divino, ya sabes la exigencia divina y aún así vas y lo haces. Por eso les dice son hijos de rebeldía, porque saben y van y todavía lo hacen. Que ardéis con pasión entre los árboles, bajo todo árbol frondoso, que se iban en actos eufóricos de idolatría a adorar a sus dioses. Y usted, sacamos escenas, la adoración a Baal en tiempos de Elías era un acto eufórico. Gritaban, se golpeaban, se tasajeaban, colgándose navajas y girando, y entonces empezaban a chocar unos contra otros y se iban haciendo heridas, como derramando sangre para expresarle a sus dioses su desesperación, su fervor por encontrar una respuesta. ¿Se acuerda del pueblo de Israel con el becerro? Actos eufóricos, fuera de control. Está denunciando esa conducta. ¿Cuándo el Señor había querido algo así? ¿Cuándo ordenó, pónganse eufóricos, fuera de sí mismos? Al contrario, con entendimiento, con conocimiento, alábenle con alegría, saquen el pandero y saquen esto y lo otro. ¿No dice el Salmo 150? Pero no en actos desenfrenados como lo que aquí está descrito. Entre las piedras lisas de la quebrada está tu parte, ellas son tu suerte, también para ellas has derramado libación. He de aplacarme contra estas cosas. Sobre un monte alto y encumbrado has puesto tu cama. Es decir, como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Por qué? Porque en las cumbres se levantaban los altares a los dioses, a los ídolos. Y entonces dice, allí has puesto tu cama. No está hablando en el sentido literal que cargaran su petate para allá arriba. Lo que está diciendo es como si fueras una esposa infiel, te has ido a
fornicar con los ídolos. Ese es el lenguaje que se utiliza en la Biblia para hablar de la idolatría, como de alguien que se une sexualmente con otro en esa relación tan íntima. El que idolatra a algo o a alguien está fundido así, como una relación íntima. Por eso le dice: has llevado tu cama. Allí también subiste a ofrecer sacrificio. Bien curioso, hermanos, allí en la Huasteca hay sitios ceremoniales en las cumbres de algunos montes. ¿Ya he estado allí? Es el mismo patroncito, la misma mentira satánica por todos lados. La misma. Prometen acercarte a Dios, pero en realidad te están llevando al fondo del infierno. Dice además: y detrás de la puerta y del umbral has puesto tu señal. En verdad, de bien lejos te has descubierto y has subido y ensanchado tu cama. Es decir, metiste más ídolos, no unos, sino otros. De ellos has logrado pacto a tu favor, has amado su cama, te ha encantado adorarles, has contemplado su virilidad. Mire esta denuncia: has ido al rey con ungüento. Hubo reyes judíos que para tratar de salvar su cuello hicieron pacto con reyes extranjeros. ¿Como quién? En el tiempo de Isaías, Moacás. Y el Señor dice: ¿qué no te podía yo defender? ¿No era yo suficiente? ¿Tenías que rendir tributo pesado? ¿Qué no era yo suficiente para librarte de un ejército enemigo? Pues ¿qué tan poco Dios soy? ¿Tan poca cosa soy? ¡Wow! ¡Qué ofensa! Mira lo que dice el versículo 11. ¿No es acaso porque he guardado silencio por mucho tiempo que no me temes? Nada más porque no te he dicho nada, tú piensas que no me fijo en lo que haces. ¡Qué versículo tan estremecedor! Nada más porque no te he llamado a disciplina, tú piensas que no me ofendo con lo que haces. Nada más porque no he actuado en contra de ti, tú crees que me es indiferente toda tu idolatría y toda tu hechicería y todo tu cinismo y tu falta de confianza en mí. Yo declararé tu justicia y tus hechos, pero de nada te aprovecharán. Cuando clames, que tus ídolos te libren. Abandono. Yo me voy. Ahí tienes tus piedras, ¿no? Ahí tienes tu pedazo de madera tallada, ¿no? Pues ándale. Pero todos se los llevará el viento, un soplo los arrebatará. Qué mensaje tan serio y fuerte, ¿no cree? Pero empieza a brillar una lucecita de esperanza, pequeñita, que se va a ir ensanchando. Porque el versículo 13 dice en su segunda parte: pero el que en mí se refugie heredará la tierra y poseerá mi santo monte. El que no busque refugio en los ídolos, en la magia negra o en los aliados militares extranjeros que yo les prohibí, ese va a heredar la tierra, poseerá mi santo monte. Y se dará construid, preparad camino, quitad los obstáculos del camino de mi pueblo. Ese construir, hermanos, déjeme mencionarle algo bien bonito, porque en el profeta Isaías, en esta sección que va del 40 en adelante, en repetidas ocasiones se habla de hacer a un lado los obstáculos. Mire, vaya por favor a Isaías capítulo 40. Consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Así que de aquí para allá es mensaje de consuelo. En el versículo 3, una voz clama: preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado, vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne aún la verá, pues la boca del Señor ha hablado. ¿Quién usaba estas palabras? ¿Se acuerda? Juan el Bautista, para decir: vendrá el Señor, va a allanar el camino
para venir. Él va a quitar todo obstáculo para hacer salir su salvación y traer gloria a su nombre. Ahora pase del capítulo 57 y estamos en el 40, se pasa de largo del 57 y se va al 62:10, donde dice: pasad por las puertas, abrid camino al pueblo, construid la calzada, quitad las piedras, alzad el estandarte sobre los pueblos. He aquí el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra, decida la hija de Dios, he aquí tu salvación viene, he aquí su galardón está con él y delante de él su recompensa. Palabras que después retoma el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis. He aquí vengo y mi galardón conmigo. Estaba haciendo referencia a Isaías, diciendo, Isaías habló de mí. Aquí en el capítulo 57, versículo 14 se dice: derriben todo obstáculo, hagan un camino, porque aquí viene la salvación. Aquí viene, en las 3 ocasiones, el patrón es el mismo: quiten todo obstáculo. Vean lo que dice el versículo 15. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es Santo. Se lo voy a volver a leer. Escúchelo, solo escúchelo. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es Santo. ¿Sabe de qué está hablando allí? Isaías 57:15 parece un buen lugar para terminar 3 sermones acerca de la santidad de Dios, porque condensa en un paquete pequeñito el carácter santo de nuestro Dios. Primero mencionando su trascendencia sobre el espacio, el alto y sublime. Su trascendencia sobre el tiempo, puesto que vive para siempre. Y su trascendencia sobre la maldad, porque su nombre es santo. Si de alguna manera quiere llamar al Señor, llámele santo. Eso agolpa, porque no puedo decir en cápsula todo lo que Él es. Este es el Dios que dice ser alto y sublime. Así describió Isaías en el capítulo 6 al Señor. Usted se acuerda. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, dice Isaías capítulo 6, versículo 1. Es decir, mostrándose diferente de la creación, por encima. Pero no solamente diferente porque es creador, aunque eso ya es en sí mismo mucho, sino por encima porque está en control y porque no hay nada que lo pueda contener, ni hay nada que lo pueda mezclar, ni nada siquiera que lo pueda igualar. El agua y el aceite no se mezclan. Dios y su creación no se mezclan. Él sigue siendo Dios. No pierde deidad, no pierde poder, no pierde autoridad, no pierde nada. Él sigue siendo Dios. Por eso dice alto y sublime allá en Isaías 6, lo vi sobre un trono alto y sublime. Y luego el capítulo 57, versículo 15 dice Él alto y sublime. Pero no se refiere a su trono, sino se refiere a Él como persona. Él es alto y sublime, está por encima. Hermano, hermana, que espero, mi oración ha sido todo este tiempo que nos entre un poquito más la proporción y la distancia y diferencia que hay entre Dios y nosotros, porque hablamos tanto de Él, lo mencionamos tanto, lo tenemos tanto en mente todos los días de nuestra vida que a veces pareciera que lo achicamos. Y si hay quien tristemente se expresa del Señor Jesucristo como Chuchito o Chuchín, a veces nosotros pareciéramos tratar a Dios no con diminutivos en nuestro modo de hablar, pero sí con nuestro modo de pensar acerca de Él. Pensamos en un Dios chiquititito, al que puedo contener, al que puedo yo definir y entender en todos sus aspectos. Y aunque la palabra de Dios
está allí firme, fija, para que la estudiemos y entendamos su carácter. Ni por un segundo ninguno de nosotros piensa que va a poder entender y descifrar todo de Dios. Él es demasiado grande para nuestro entendimiento. Él es alto y sublime. Él es majestuoso, imponente. Qué bendición tenemos, hermanos, de la riqueza y herencia que los cristianos de nuestra generación podemos gozar en cuanto a la riqueza de alabanza. Tenemos un montón de himnarios. Cada movimiento nuevo dentro de la iglesia, me refiero cuando ha habido avances en la historia de la iglesia, ha traído una colección nueva de cantos. Siempre los ha habido. Y muchos teólogos han sido himnólogos. Por eso mismo. Y nosotros hoy tenemos una herencia enorme y al día de hoy se siguen escribiendo cantos tan bellos. ¿Escuchó lo que estábamos cantando hace rato? ¿Escuchó cuando estábamos cantando ese himno que se titula Nuestro Dios? Este más nuevecito que nos ha costado un trabajal, ¿cómo se llama, bro? A ese de Por Encima del Sol. Oh, está repelucas de ejecutar, hermanos. Denle gracias al Señor por nuestros hermanos. Y haga oídos sordos del que se ha sentado hasta el día de hoy allí. Pero ese qué himno tan bello. Y hace referencia a la Biblia. Miles de páginas son una ventana para ver. Está hablando de la palabra del Señor. Y nosotros tenemos tantos himnos que hablan de esto. Ese clásico del cristianismo. Para todos lados donde uno viaja se canta. Santo, santo, santo. Por todos lados se canta. Y cómo no, si es el mismo Dios. Y tanta riqueza que nos enseña y nos sigue recordando estas verdades, que Él está por encima de nosotros. Él es superior. Es majestuoso. Ese otro himno, loores dad a Cristo el Rey. Cántenle, grítenle de júbilo, de alegría. Eso es dar loor. Cuando entra el jugador que había estado lastimado, pero viene a rescatar el partido de fútbol, soccer, ¿qué se oye? El rugido de la gente. Eso es darle loor al futbolista. No está dándole idolatría, nada más se está emocionando. Pero en cuanto a nuestro Señor, le estamos alabando. Le hablo de himnos, le hablo de todo eso porque usted y yo tenemos tantos recordatorios diarios. Primero en la palabra, luego en lo que cantamos, luego en la enseñanza. ¿Escuchó a mi hermano Enrique hablar del reino de Dios? Tremendo. Dijo ahí unas frases que yo dije, esta sí me la voy a tener que plagiar. No es cierto, hermano. Ya diré, como dijo mi hermano Enrique. Pero dijo cosas muy ciertas hablando del reino de Dios y cómo es mucho más grande de lo que a veces pensamos que es. Porque este es nuestro Dios, el quien se define como alto y sublime, que vive para siempre. Entonces Él es trascendente en el espacio. Le tengo un par de ejemplos más. Otro también está aquí en el libro de Isaías. En el capítulo 40, en el versículo 22. Lo dejo llegar ahí para que se sorprenda, porque si no todavía está pasando hojas y no escucha o no lee. Entonces mejor lea lo que dice. Isaías 40, 22. Está por encima del espacio. ¿Qué dice? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Está por encima. Ahora le voy a decir algo. Yo no sé de dónde sale gente por ahí que dice todavía que la tierra es plana. Y el hombre le tocó mucho tiempo descubrir que la tierra es redonda y que gira alrededor del sol. Pero aquí dice, se sienta sobre la redondez. Ya Isaías había dicho, esta cosa es redonda, no es plana. Se sienta sobre la redondez. Escuche también,
Job 26:7. Solamente son ejemplos para seguir apuntalando esta grandeza, trascendencia del Señor. Él es santo, Él es trascendente sobre el espacio. Job capítulo 26, versículo 7. Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Y nada más le digo una cosita, nada más le digo una cosita. Job era contemporáneo de Abraham. Y posiblemente el libro de Job fue escrito antes que el libro de Génesis. Y allí dice, y la tierra está colgando sobre la nada. Ahí está suspendida en el espacio. Ya lo decía Job. Y él la puso. Y si él la puso, no es parte de, sino que él tiene dominio. Y si él descorre los cielos como si fueran un pergamino. Estaba en Tennessee. Y estábamos platicando a las falditas de la orilla de un laguito con un amigo. Y me estaba haciendo ver al cielo a cada rato. Porque él tiene una aplicación donde le dice el avión que está pasando para nuestras cabezas y para dónde va ese avión. Entonces pasaban muchos aviones. Y me dice, ¿ese es avión? Le digo, pues yo creo que sí. Dice, no. Dice, velo bien. Pues no le choca que le hagan esas preguntas. Pues ¿qué quieres que vea? O sea, pues, estoy viendo ahí que algo está pasando. Me dice, no tiene luces brillando. Todos los aviones llevan luces en las alas brillando. Ese no. Ah, pues está padre. Entonces, ¿qué es? Me dice, ese es un satélite. Y así a plena vista lo puedo ver. Sí, ese es un satélite. Dice, y de noche se puede ver hasta la Estación Internacional Espacial cuando pasa por aquí. Yo estaba maravillado, pero luego puse tantita atención, hermanos, porque está bonito Tennessee, pero nosotros estábamos en un laguito, pero en una parte alta. Entonces, desde allí podíamos ver a gran distancia. Y algo que yo nunca había visto, y tengo fotos, si al rato la quieren ver, se les enseño, es que pude sacar una foto de esas panorámicas donde acá ya estaba de noche y acá todavía se veía la luz de día. Y entonces de noche viene desvaneciéndose lo negro y está todavía azul por acá y luego ya va ganando terreno lo negro. Ahí entendí por qué dice que los descorre como pergamino. Pues si uno se para en una planicie, sí parece que van corriendo un rollito por encima, que le están poniendo el capote como esos carros convertibles. Eso hace Dios, porque Él está por encima. Porque Él es trascendente en términos de espacio y es trascendente en términos de tiempo, puesto que dice Isaías 15 que vive para siempre. Nuestro Señor está por encima del tiempo. Su ser, y ahorita le voy a decir por qué digo su ser, no está confinado ni por el espacio que lo pueda contener. Él es omnipresente, ni tampoco puede ser confinado en un horario. Nosotros tenemos horarios, establecemos rutinas de vida. Yo como a tal hora, y si no, me duele la cabeza, o si no, me transformo, ¿no? Está ahí un comercial que habla de eso. Ya tienes hambre, ya cómete algo. Nosotros tenemos eso, nuestro cuerpo tiene un reloj biológico, ¿no nos dicen? Por eso es que te despiertas a cierta hora, a veces aunque no suene la alarma, tú ya te despiertas porque tu reloj ya te indicó. Por eso es que también empiezas ya a ver doble a los hermanos, no ahorita, no todos. En las noches ya empiezas así como que, ay, ya, ¿no? Ya estuvo. Porque ya tu reloj dice es hora de descansar. Pero Dios no. Piensa en esto, ¿qué nos lleva a descansar por las noches? Pues que la energía que teníamos para ese día se empieza a agotar. Pero si Dios es omnipotente, no tiene necesidad de recargar las pilas, no tiene necesidad de irse a cargar pilas, irse a descansar. Él tiene toda la atención todo el tiempo. Su vista no se nubla por el sueño. No se adormecerá el que te guarda, Israel, dice el Salmo 121. Nuestro Señor no tiene hora de trabajo y no dice, bueno, las peticiones que lleguen antes de las 8 de la noche. No. Bueno,
¿Qué le parece también si le doy algunos ejemplos de esto? Habacuc 1:12, ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo mío? ¿No eres tú desde la eternidad, Dios mío, santo mío? Por favor, note que hay una relación entre la mención de la eternidad de Dios y su santidad. Está pensando en términos de trascendencia. Tú no estás confinado a un tiempo. Ahora, a Habacuc fue otro también que le tocó bien difícil. Qué esperanza para Habacuc decir, sí, pero yo estoy lidiando con un Dios santo y eternamente santo. Aunque la higuera no florezca. ¿Se acuerda? Ya se acordó, ¿verdad? De que, ese es Habacuc, el que dijo, pues con todo, aunque vengan y nos arrasen, Señor, con todo, voy a confiar en ti. Los tiempos de mi vida están en tus manos, y si me tocó vivir en este tiempo en que vamos a ser arrasados, pues tú eres eterno, eres santo. Que por cierto, Isaías en el capítulo 39, en ese capítulo él describe y vendrá, todo lo que ves será llevado cautivo a Babilonia, cuando ni siquiera Babilonia figuraba en el mapa. 100 años después llegaron los babilonios a conquistarlos, pero en este momento los que estaban agarrando fuerza, los que estaban creciendo sus músculos militares en tiempos de Isaías, ¿quiénes eran? Los asirios. Y él estaba hablando de Babilonia. ¿Se imagina lo que han de haber dicho sus contemporáneos? Cálmate, ¿qué eso es qué? Ay, sí, tú. Pero la palabra del Señor se cumplió y 100 años después llegaron los babilonios. Aproximadamente 100 años después llegaron los babilonios y los arrasaron. Este es el Dios que conoce los tiempos, y dice aquí Isaías que vive para siempre. Vive para siempre. En términos del escritor a los hebreos, él hablaría de nuestro Señor Jesucristo como un sacerdote que vive para siempre. Por tanto, no hay necesidad de cambiar las cosas. Mientras que Cristo esté vivo, la salvación por medio de la fe en Él está segura. Qué bueno tener un Dios que trasciende el tiempo. Qué bueno tener un Salvador que trasciende el tiempo. Mire, desde la universidad escuchaba yo de regreso a casa un programa que se llamaba El México que se nos fue, en el radio. Ahí lo venía escuchando. Y hablaban de cómo era la vida en otras décadas que a mí no me tocaron. Y la verdad, había ocasiones en que platicaban cosas tan bonitas de la Ciudad de México que decía, ojalá me hubiera tocado vivir en ese tiempo. Pero déjeme comentarle algo. Este Dios que trasciende el tiempo es el que escogió cuándo usted debería vivir y cuándo yo debería vivir. No hay para qué ver con envidia el pasado, porque además, ¿sabe qué? Siempre se recuerdan las cosas buenas, porque todos queremos olvidar lo malo. Entonces parece que siempre el pasado fue mejor. No anhele el pasado, Dios escogió su tiempo. Este Dios que es trascendente al tiempo escogió también nuestro futuro. Y aunque nos es desconocido, es impenetrable, no lo podemos saber, este Dios es el que sí nos ha revelado cómo será nuestro futuro. Un pastor muy querido ya está en la presencia del Señor. A mí se me hace que el cielo tiene algo de comicidad por la presencia de él allá, porque era muy chistoso. Él dice que alguna ocasión, comiendo con su familia en algún restaurante, llegó una señora que se ofreció a leerles la mano, la palma de la mano, y decirle su futuro. Y le dijo, ándale, va, pero primero me dejas leerte la tuya. Entonces la otra, pues asombrada, accedió y le dijo, la palabra de Dios dice que si no te arrepientes de tus hechicerías te vas a ir al infierno. Así que cree en el Señor Jesucristo, y se le empezó a recetar el evangelio. Pues buena onda, ¿no? Así como va. Pues ya la otra mejor agarró sus cosas y se fue. La pobre señora, ojalá haya creído en Cristo. Porque nuestro futuro está escrito en la Biblia. No sé qué pasa el día de mañana. No es el horóscopo que según dice lo que va a suceder. La Biblia nos dice nuestro futuro cierto en Cristo Jesús.
en la presencia y la gloria de nuestro Señor. Porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer, que fue como una vigilia de la noche, dice el Salmo 94, y segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 hace eco de esto. No olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo que estaba hablando Pedro es de la trascendencia, la santidad trascendente de Dios. Él está por encima de su creación en espacio y también en tiempo y también en pureza, cuyo nombre, dice Isaías 57:15, cuyo nombre es santo. Santo, 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 escuchó Isaías. Santo, 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 escuchó Juan Isaías en su capítulo 6, Juan en Apocalipsis capítulo 4. Nuestro Señor es demasiado puro de ojos para ver la maldad. Ya leímos a Habacuc hace un par de semanas. Nuestro Señor es perfectamente santo en todo su actuar. Su justicia actúa en conjunción con su santidad. Su amor actúa en conjunción con su santidad. Su misericordia igual, y todas sus perfecciones van de la mano con su santidad. Su santidad las engloba a todas, las arropa a todas y actúa junto con todas ellas. Este es un Dios, hermanos, que no acepta medias tintas. Este es un Dios que no acepta medios corazones, medias vidas, media agenda, media cartera, media chequera. Este es un Dios que viene por todo. Con Él es todo o es nada. Y a su pueblo Israel se lo hizo saber. Su nombre es santo. 5 veces dice Levítico: me seréis santos porque yo soy santo. El Señor Jesucristo reiteró: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Su siervo Pedro escribió: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Por todos lados, en la literatura epistolar, en la literatura evangélica, en la literatura legal, en los salmos, en las profecías, en todos lados Dios se presenta como santo. ¿Por qué habría de aceptar menos que eso? Pues ese es el reclamo del capítulo 58. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Que todos me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado a la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Este es un pueblo hipócrita que le encanta conocer de mí, que le encanta saber más de mí, que le encanta llenar su mente de mí, que le encanta decir que está cerca de mí, pero en realidad están lejos, se olvidaron de mí. Es más, me reclaman, dice el versículo 3, dicen: ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? Señor, te hemos buscado con tanto ahínco, que hemos practicado el ayuno y tú parece que no pones atención. Mira cuánto estamos padeciendo de hambre por ti y no nos escuchas. Porque nos hemos humillado y tú no haces caso, dice el versículo 3. Aquí en el día de ayuno buscáis vuestra conveniencia y oprimís a vuestros trabajadores. Aquí ayunáis para contiendas y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunéis como hoy para que se oiga en lo alto vuestra voz. Ustedes ayunan pero siguen haciendo el mal. Practican actos religiosos, pero su corazón determina sus acciones. Entonces cumplen con las formalidades religiosas, pero siguen viviendo en pecado. Versículo 5 del capítulo 58, ¿es ese el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en cilicio y ceniza? ¿Llamaré a esto ayuno y día acepto al Señor? Hasta se ponen en posiciones lamentables y de mucha tristeza. Ya se saben todo el show. Saben qué palabras decir, saben qué carita poner, saben qué posición debe ir el cuerpo, pero van y hacen el mal. ¿Y así quieren que les escuche? No es este el ayuno que yo escogí.
desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo? ¿No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Eso de no te escondas de tu semejante es que cuando lo veas en necesidad te hagas así como, ay, que no me vea para que no me pida. Ahora, le hago notar que estas acciones son las mismas que el Señor dijo: porque estuve desnudo y no me cubristeis, porque tuve hambre y no me disteis de comer, porque estuve en la cárcel y no me visitáis. Está hablando de esto. El Señor hizo referencia a este texto. Para que cuando veas al desnudo lo cubras. Versículo 8. Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor responderá, clamarás y Él dirá: heme aquí. Si quitas en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, y si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Cuando te vuelvas al Señor, de todo tu corazón se va a notar en cómo vives. Porque tu Dios es santo. Porque tu Dios es santo. Porque no se conforma con meros formalismos. Que te pongas la corbatita y que te pares detrás del púlpito. Podría ser una mera formalidad. Está allá afuera. Está en tu modo de vivir. Regrese por favor conmigo, ya casi va a cabo, en el capítulo 57, versículo 15. Voy a leer todo el versículo para que tenga contexto, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo. Misma frase que al inicio del versículo. Y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Este Dios que la Biblia nos dice y que Isaías acaba de testificar que es trascendente en espacio, en tiempo, en santidad, o sea, en pureza. Este Dios que es santo dice: pero yo habito con el contrito y humilde de espíritu. Es este Dios que está por encima de su creación, pero que se relaciona con el creyente. Es el Dios del que dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 20: si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este Dios tan elevado en pureza que se digna entrar al corazón del hombre y hacer de él su templo. Como dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 19: ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Juan capítulo 14 versículo 22 dice que al que guarda sus mandamientos, ese es el que le ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces lo paradójico de este asunto es que este Dios es tan grande, tan trascendente, tan puro, tan majestuoso, que abandona al pueblo cínico e hipócrita, pero se acerca al que arrepentido llega a él. Con el contrito y humilde de espíritu. ¿No le recuerda el Salmo 51? ¿No le recuerda aquella oración de arrepentimiento de David? Puesto que allí, tras su pecado con Betsabé, él confesó: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás, dice el Salmo 51:7. Ahí habito, ahí me quedo, ahí me siento a gusto, ahí me la paso bien, con el contrito y humillado, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos, para regresar la vida
Aquel que es trascendente sobre el tiempo, sobre el espacio y en pureza, es también el dador de vida. Él es la fuente de vida. Se va a perder de algo si se distrae en el siguiente minuto y medio. Se va a perder de algo que he esperado mucho tiempo para decirle. Generaciones y generaciones de creyentes han clamado por un avivamiento y quién sabe, no puedo decir que estaban esperando y si se cumplió o no. Pero al menos como yo lo entendía cuando era niño y se decía campaña de avivamiento o vamos a orar por avivamiento, parecía que algo iba a tener que suceder, que de pronto todo el mundo fuera diferente y que estuviésemos fervorosos y que no nos parara la boca de evangelizar. No entendía bien, pero yo leía en el Nuevo Testamento y decía, pues algo así es lo que hay que esperar. En el Nuevo Testamento la palabra avivar aparece una sola vez. Una sola vez. Y no se traduce como avivar. Se traduce como ha revivido. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Está en Lucas capítulo 15. Algo que está bien claro en la Escritura y ya casi se me acaba el minuto y medio que le pedí. Algo que está bien claro en la Escritura es que el avivamiento que proviene de Dios empieza con el pueblo de Dios volviendo a Él. Y entonces Él los vivifica. No empieza con los no creyentes buscando a Cristo. Porque eso no sucede. La Biblia dice que eso no sucede. Que no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. El avivamiento siempre ha venido cuando las personas expuestas a la palabra de Dios ven su corazón santo de Dios y ven el corazón pecaminoso de ellos y dicen te necesito. Y entonces reciben vida espiritual otra vez. La vida que ya estaba allí se vuelve a encender. Y el fruto del Espíritu vuelve a ser visible en cada creyente. Y el testimonio de Cristo no para. Y la adoración se vuelve directa al Señor. Y el testimonio se vuelve claro que somos hijos de Dios. Pero empieza cuando las personas vuelven a Él. Y aquí dice al contrito, al que está arrepentido y al que se humilla, a ese le vuelvo a dar vida. Este Dios tan trascendente se compromete, empeña su palabra a dar vida al que se arrepiente. Cuando era pequeño y luego cuando fui adolescente y joven, llegué a escuchar señoritas decir, yo quiero un cristiano, o sea, hablando de futuros esposos, yo quiero un cristiano pero consagrado. Pues no existen cristianos de otra clase. No hay. O se es o no se es. Y cuando se ha dejado entrar la impureza en el corazón, no hay otra más que volverse a Dios. Él dijo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En el contexto de creyentes con corazones de doble ánimo, de Santiago 4. Si estas semanas de hablar de la santidad de Dios, Él ha usado su palabra y ha examinado su corazón, le ha arrojado luz a esos rincones de pecados apapachados, consentidos, que usted y yo sabemos que son pecado. Pues es hora de despojarse de eso, del viejo hombre, plagado de pasiones, y servir al Señor en la hermosura de la santidad. Si el Señor dijo que vayamos tras las naciones, si el Señor dijo que demos testimonio en nuestras comunidades, en nuestros hogares, pero mayormente y sobre esas cosas quiere un pueblo santo. Y si no, mejor nada. ¿Quiénes van a ser los que van a decir, Señor, sí, se acabó? Ya. Pues entre usted y Dios, en oración. Señor, te damos gracias.
porque eres santo, santo, santo. Que tu palabra, Señor, lleve nuestro corazón a genuino arrepentimiento y a ser vivificado. Entonces los pecadores se convertirán a ti. Cuando de este lugar salgan rostros que brillan de santidad, cuando nuestras lenguas no se atrevan a tomar tu nombre en vano, en expresiones de admiración, de sorpresa, cuando nuestras lenguas no se atrevan a hablar palabra que no vaya sazonada con sal unos a otros, cuando nuestras lenguas se vuelvan atrevidas para hablar al pecador con todos los puntitos sobre las íes acerca de su pecado y su necesidad de salvación. Cuando nuestras rodillas tiemblen de reverencia cada que se abre tu palabra, tu escritura, de manera privada y personal o de manera pública en este o en otro lugar. Cuando nuestros oídos, Señor, rechacen, sea estridente el sonido del lenguaje mundano. Cuando nuestros ojos de inmediato busquen otro lugar donde ponerse, al salir frente a nosotros toda la porquería que ofrece este mundo. Cuando nuestro corazón esté perennemente huyendo del pecado, corriendo hacia ti, como un niñito que se asusta y va a su padre para buscar refugio de este mundo, pero también como un guerrero que va a su general a decirle: aquí estoy, cuáles son mis órdenes del día, dónde voy, qué digo, con quién hablo. Entonces nos estaremos acercando a lo que tú deseas que renovación sea. No lo van a determinar la cantidad de equipo que usamos en nuestros cultos, aunque eso es muy bueno, la cantidad de materiales de estudio que hemos cubierto, aunque eso es muy bueno. Lo va a determinar el corazón que te busca una y otra vez, corre hacia ti. Con todo mi corazón he buscado tus dichos, decía el salmista, y esa es la expresión del hombre, de la mujer santo. Señor, si nunca hubieras de escuchar otra oración nuestra, escucha esta: haznos santos. Pero sabemos que siempre nos escuchas por tu Hijo Jesús. En su nombre oramos. Amén.